primer día del último ciclo menstrual hasta la 13ª semana. Y ya les había comentado que de repente en esta época, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer el examen o la ecografía genética para descubrir tempranamente de repente alguna normalidad en el bebé, ¿ya? Porque hasta esta semana ya está, inclusive a las 2 semanas, el bebé ya está completito, ¿no? O sea, ya tiene todos sus órganos, ojos, etcétera, todo ya tiene. Menos, hemos dicho, el sistema nervioso central que está en proceso de formación, ¿ya? Pero tiene el sistema nervioso central. Lo que falta es la unión de las neuronas para ver el desarrollo del niño. En el segundo trimestre estamos entre la 13ª semana y la 26ª semana de edad gestacional. En el primer trimestre, ya les decía, la primera causa de aborto es la infección urinaria. En el primer, segundo y tercer trimestre, la causa de aborto y de parto prematuro es también las hemorragias, ¿ya? En el tercer trimestre consideramos desde la 26ª semana hasta el nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la 26ª semana, o mejor dicho, del tercer trimestre, tenemos que hacer la ecografía morfológica para ver cómo está nuestro bebé, cómo está desarrollándose, cómo está creciendo, etcétera. Entonces, para ver si de repente a veces se encuentra que hay una atresia esofágica, que hay una estenosis pilórica, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver la clasificación. Hemos dicho que es en pretérmino, a término y postérmino. Pretérmino son los menos de 37 semanas, es decir, 36 semanas con 6 días se considera pretérmino. A partir de exactamente la 37ª semana hasta la 41 o 40 semanas es a término. Posttérmino estamos considerando desde la 41, 42, 43 y 44 semanas de edad gestacional. Y según el peso relacionado a la edad gestacional, se clasifican de acuerdo al peso pequeños para la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional y grandes para la edad gestacional, ¿ya? Y ayer hemos estado haciendo esa clasificación. Entonces, eso es muy importante. La evaluación del recién nacido respecto a la edad gestacional debe hacerse clínicamente, es decir, por medio de un examen físico de las características externas. Y eso se hace inmediatamente después del nacimiento. Y el examen neurológico se hace después de las 24 horas. Como les decía, el sistema nervioso central se prepara para nacer. Entonces, cuando nace el bebé, se encuentra pues frente a una situación muy diferente a la que vivía dentro del vientre materno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que evaluar cuando ya esté adaptado, ¿no es cierto? Cuando ya esté adaptado. Un sistema rápido y simplificado es el desarrollado por Valar en 1988, donde se evalúa la parte neurológica y la parte física y tiene un puntaje determinado, ¿no? Que es de 1 a 5. Pero se va a desarrollar, como dice, su sistema, la parte física y neurológica, 24 horas después del nacimiento. En la evaluación, según el peso y la edad gestacional, se compara simplemente con las curvas de crecimiento intrauterino. Entonces, la estimación de la edad gestacional del recién nacido se hace a través de la valoración de la madurez física y neuromuscular. Y como les decía, hay algunos test que nos van a evaluar solo la parte física y otros que van a evaluar la parte física y neurológica, ¿no? Entonces, la parte física generalmente es para la primera hora después del nacimiento. Se basa en la comprobación en la neuromuscular, se basa en la comprobación de determinados reflejos, así como en la valoración del tono muscular, ¿ya? Esta evaluación se fundamenta
en que el sistema nervioso del feto madura en forma constante y progresiva, solo está madurando, está llevándose a cabo la unión de las neuronas mediante las dendritas. Entonces, esta es la maduración constante y progresiva. Pero el sistema nervioso central y periférico ya están formados dentro del vientre materno. Y no es modificada por alteraciones del crecimiento intrauterino, es independiente del peso del producto. Y ayer decíamos, ¿qué pasa si me nace un niño de 38, 39, 40 semanas de edad gestacional? Es decir, un bebé a término me pesa 1800. Hemos dicho que es un pequeño para la edad gestacional. Ese es el famoso RCIU que decimos, ¿no? Retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, este retardo del crecimiento intrauterino no tiene que ver con la madurez neuromuscular. Así el bebé sea chiquitito, la madurez neuromuscular sigue produciéndose, ¿ya? No se retrasa, como se ha retrasado el peso. En cuanto a la madurez física, vamos a ver que hay algunas características físicas del recién nacido que guardan relación directa con la edad gestacional y no son influenciadas, por ejemplo, como en el caso de desnutrición intrauterina, etc. Entonces, vamos a ver qué es lo que se ve en la madurez física. La textura de la piel, color y opacidad de la piel, el edema, presencia de edema, la nubo, forma y consistencia de la oreja y los genitales. Ahí tenemos 6 parámetros, ¿no? Tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, características del pelo, pliegues plantares, dureza del cráneo. En cuanto más pequeñito sea nuestro bebé, los cabellos todavía siguen adheridos a ¿cómo se llama? Al cuero cabelludo, ¿ya? Entre más prematuro sea. Entonces, tenemos 11 parámetros para ver la madurez física. Entonces, acá vamos a ver algunos test que se utilizan en nuestro país. Entonces, vamos a ver, les decía, el test de Dudovich, por ejemplo. Este test valora también al bebé y a las 24 horas, así como el test de Valar también valora las 24 horas. El test de Capurro tenemos dos, el A y el B. El A es la parte física y el B es la parte física y neurológica que también se aplica después de las 24 horas, a diferencia del A, que es solamente la parte física a la primera hora de nacido. El test de Hull-Close de igual manera y el test de Asher, ¿ya? Entonces vamos a ver qué cosas pueden, digamos, variar en cuanto a la parte neurológica. ¿Por qué no se considera la parte neurológica al inicio? ¿Por qué? Porque hay factores ambientales que modifican, ¿no? Ya les dije que hay un desorden que se sucede, como son los factores ambientales, los fisiológicos, como el hambre, sueño, fatiga. Son confiables una vez que el recién nacido se ha recuperado del shock del parto, del nacimiento, de ese periodo transicional que hemos podido ver donde existen los periodos de adaptación. ¿Recuerdan? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo de adaptación. Entonces, vamos a evaluar recién después de las 12 horas, ¿no? No se correlaciona con edad gestacional en agresión transitoria permanente del sistema nervioso central. Es decir, cuando nosotros vemos a un bebé que ha nacido con una asfixia severa, entonces un poco difícil, digamos, de evaluar la parte neurológica, porque este bebé pues está alterado su sistema nervioso central. En cuanto a los hallazgos físicos, son difíciles de interpretar en los recién nacidos pequeños para edad gestacional o desnutridos en el útero. Los que están cerca del término de la gestación, estos niños pueden ser subestimados en sus características físicas debido a que tienen el cartílago auricular bastante blando, poco tejido mamario y menor grosor de la piel, ¿no? Cuando son prematuritos. Las condiciones que debemos tener para hacer una buena evaluación de la edad gestacional son el ambiente térmico adecuado, que va entre 24 y 28 grados, la exploración neurológica después de las 12 a 24 horas del parto y de 90 a 120 minutos post alimento. Si no, pues el bebé está dormido y no vamos a poder evaluar.
y evitar la manipulación brusca que ya también lo va a hacer llorar, ¿no? Entonces el bebé llora y no se comporta como debe comportarse. Al comparar la edad gestacional de FUR y el test aplicado, y si este difiere en más de 2 semanas, tomar la última como exacta, es decir, ¿cómo se llama? El test, ¿no? Ya les decía, si por ejemplo me nace un bebé según fecha de última regla, nos dijeron que tenía 38 semanas y de repente nace y decimos, no tiene este bebé 38 semanas. ¿Por qué? Porque estamos viendo algunas características físicas que no se adecúan a las 38 semanas o que no corresponden a las 38 semanas. Entonces le hacemos el capurro y nos sale 32, 33, 34 semanas. Imagínense, entonces tenemos que atenderlo como prematuro, más no como a término. Entonces vamos a tomar el test aplicado. Es como les decía ayer. Ustedes me dicen, profesora, le vamos a pasar un lapicero rojo. Ah, ya, entonces yo estoy esperando que me den un lapicero rojo, pero de pronto alguien se me acerca y me da un lapicero azul. ¿Cuál es lo que vale? ¿Lo que me dijeron que me iban a dar o lo que yo estoy viendo, lo que estoy recibiendo? A ver, ¿cuál de ellos? Chicos, ¿cuál de ellos es válido? Lo que me dieron, lo que yo estoy viendo, lo que estoy evidenciando, ¿verdad? Y ahí va a bajar. Sí, licenciada. Ajá. Ahora, entonces significa que los siguientes test que evalúan la madurez neuromuscular y física únicamente pueden aplicarse entre las 2 y 24 horas del nacimiento. El de Duoich, el test de Valar y el Capurro B, como han visto, ¿no? El Capurro B. En cambio, los test que solo valoran la madurez física tenemos el de Huey-Close, el test de Capurro A y el test de Asher, ¿no? Los tres valoran la parte física. Nosotros particularmente en el hospital utilizamos el Capurro A para el inicio, ¿ya? Y al día siguiente generalmente utilizamos el Valar porque tiene más, digamos, más puntos que evaluar para hacer una mejor evaluación. ¿Por qué? Porque el Capurro B tiene 5 parámetros en la madurez física y tiene solo 2 parámetros en la madurez neuromuscular. Por ese motivo no se utiliza, ¿ya? Solo 2 parámetros. Entonces, como que no nos da una edad gestacional mucho más certera, mientras que el Valar sí, porque tiene 6 parámetros. Entonces, en la madurez física habíamos dicho que se ve genitales, edema, lanugo, textura de cutánea, color de la piel, opacidad de la piel, surcos plantares, formación del pezón, tamaño de las mamas, forma de la oreja, firmeza de la oreja. En la madurez neuromuscular, la caída de la cabeza, postura, signo de la bufanda, dorsiflexión del tobillo, ventana cuadrada, maniobra del Landau, que es la suspensión ventral, retroceso del brazo, retroceso de la pierna, ángulo popliteo y maniobra talón-oreja, ¿no? Miren, son bastantes parámetros que se evalúan, son 10 parámetros. Entonces, de acuerdo a esto, vamos al test de Dubovich. Entonces, de acuerdo a esto, se hace una calificación final, se obtiene los puntajes de los 21 signos que nos están indicando allá. Mientras que el test de Valar constituye una simplificación del test de Dubovich. ¿Por qué? Porque están viendo, miren, en la madurez física tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 parámetros y en la madurez neuromuscular tiene 12 parámetros, 10 parámetros. Entonces son bastantes y a veces tenemos bastantes niñitos que evaluar. Entonces, por eso es que utilizamos más el test de Valar porque solamente está evaluando 6 físicas y 6 neurológicas, ¿ya? Entonces, solamente les dije igual, la calificación final, ahí tienen cómo se va a calificar cada uno de los signos y se va a colocar un puntaje a cada uno de ellos, ¿no? Y al final se suman estos puntajes y se va a tomar en cuenta el puntaje final y se compara con la edad gestacional. Ya les decía, si la diferencia es 36 semanas
tiene lo real. Y la mamá me dijo que por FUR tenía 38, yo hago válido el test de Valar. El test de Capurro, ya les decía. El test de Capurro se evalúa la parte física y neurológica. Solo es aplicable de acuerdo a las horas de nacimiento, después de las 12 a 24 horas, y también incluye 6 signos, de los cuales 4 son físicos y 2 son neuromusculares, y están representados en la columna B de la tabla. Es decir, ahorita vamos a ver qué se ve en la madurez física: textura de la piel, forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria y los pliegues plantares. Son solamente 4, ¿no? Y la neuromuscular es maniobra de la bufanda y la caída de la cabeza, ¿ya? Entonces, la calificación final, de igual manera, se pone puntaje a cada parámetro, se le agrega un, ¿qué se llama? Un número que es constante, y de acuerdo a eso se divide entre los parámetros y se saca el porcentaje. Esta parte del test de Capurro permite diagnosticar la edad gestacional con un rango que va desde 200 días, es decir, 28 semanas, hasta 309 días, que son las 44 semanas, con un margen de error de más o menos 14 días. Se trata de un test de aplicación sencilla y mínimo margen de error, ¿no? La evaluación física. ¿Qué cosa hace la evaluación física? Se hace evaluando estos signos según la tabla anexa. Entonces, la edad gestacional en los días se obtiene de la siguiente fórmula, ¿no? La textura de la piel, formación de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, etc. Donde K es 204, que es la menor edad gestacional. Esta variante del test de Capurro permite calcular la edad gestacional en 204 días, es decir, 29 semanas y 298 días, que son 42.5 semanas, con un margen de error de más o menos 18. Entonces, acá nosotros tenemos el test de Capurro. Fíjense, en la parte izquierda está el Capurro B, donde dice somático y neurológico. Y lo somático está evaluando 5 parámetros más 2 neurológicos, nada más. Mientras que el Capurro A está evaluando solo la parte somática, nada más, ¿no? Por eso es que se aplica. Como son 5 parámetros fáciles de aplicar, los aplicamos en el momento del nacimiento del bebé. El test de Asher. El test de Asher tiene igual, son parámetros que nos van a evaluar después de las 12 horas de nacido. Pero este método tiene el inconveniente de ser poco preciso y difícil de cuantificar estadísticamente. Entonces, ahí tenemos la evaluación de la edad gestacional según los tests, ¿no? Vamos a ver examen físico, ¿dónde está el otro? Hay otro. Signos de alarma, no. El 5 nos falta. Examen físico. Vamos a ver. Hallazgos del examen físico. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No les he dictado para sacar los parámetros. ¿Por qué? Porque lo van a tener ustedes eso en su... se los voy a pasar, ¿ya? A Elian lo voy a pasar estas diapositivas y Elian les va a pasar a ustedes. ¿Está bien? Está bien, licenciada. Bien, entonces vamos a ver. El examen físico es muy importante en la parte de la neonatología. Ya hemos dicho que los cuidados que la enfermera brinda a nuestro bebé debe ser especializada en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del recién nacido, tanto la parte de médica como la parte de enfermería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar un examen físico? Es identificar los eventos fisiológicos más relevantes del recién nacido, la exploración física y los valores normales de los exámenes de laboratorio más comunes. Recuerden que les decía, nosotros tomamos de rutina desde la formación, desde la creación del hospital, que fue
en en el año 1986, ya los médicos que vinieron, los dos médicos que vinieron de Lima, nos lo pusieron como un protocolo institucional. ¿Por qué? Para determinar qué cosa, si hay o no policitemia, o de repente determinar también si, ¿cómo se llama? Si se presenta incompatibilidad de grupo y de factor, que es muy importante. Por eso en el momento que nosotros hacemos la historia clínica de la madre, lo que normalmente se hace es pedir el grupo sanguíneo y el factor. Y eso consta en la cartilla de control de embarazo de la madre, ¿no? Por si la madre no se acuerda qué grupo es o qué grupo tiene, entonces eso consta en la cartilla. Entonces nosotros ya tenemos a la media hora, tenemos los resultados y nos damos cuenta que si hay incompatibilidad de grupo, vamos a estar pendientes de la aparición de la ictericia y en qué momento va a aparecer para iniciar el tratamiento inmediatamente, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, no esperamos a que el médico nos los diga. Nosotros tenemos que saber interpretar los exámenes de laboratorio, gases arteriales. Ha nacido este bebé de repente con asfixia primaria. Y si ha nacido con asfixia primaria, entonces quiere decir, yo voy a corroborar mediante un examen de gases en el cordón, del cordón umbilical, ¿no? Porque eso es lo que ha estado pasando con el bebé. Si le tomo ya después del nacimiento, yo le voy a tomar de vena, ya no me va a dar un valor certero, porque ya ha cambiado la ruta y el ritmo del torrente circulatorio, ¿no es cierto? Ya no es, ¿cómo se llama? Placenta bebé, o placenta feto, sino ahora va a ser corazón pulmón. Entonces ha cambiado el curso. Ya la oxigenación es ambiental, ya no es de la placenta, ¿sí? Entonces, el recién nacido tenemos que ver primero, ¿cuál es la causa de la pérdida de peso en la primera semana del recién nacido? Tenemos que encontrar la causa. Uno, sabemos que normalmente el bebé pierde peso en los primeros días de vida. Es decir, el bebé cuando ha estado en el vientre materno ha vivido pues a consta de, ¿cómo se llama? A consta de la mamá. La mamá lo ha abrigado, o sea, su placenta, su útero, lo ha abrigado, lo tenía calientito, lo alimentaban, etcétera, etcétera. Ahora que el bebé ha nacido, tiene que él regular temperatura, para llorar consume energía, calorías, para succionar de igual manera, etcétera, ¿no? Todas las funciones que ya está haciendo, que no hacía en el vientre materno, hace de que haya un consumo excesivo de calorías y energía. Entonces, al haber este consumo, el bebé va a bajar de peso. En las cartillas actuales ya no viene esa bajadita de peso, pero en las anteriores a esta todavía venían una curvita de bajada y luego una curva de subida para evaluar la subida del peso. Pero esto sigue ocurriendo, esto no es que ha dejado de ocurrir, esto va a seguir ocurriendo porque eso es normal, ¿no? Ahora, tener en cuenta los reflejos primitivos en el recién nacido y los valores normales del hematocrito o hemoglobina. Entonces, estábamos diciendo cuán importante es que nosotros valoremos la bajada de peso del recién nacido. Seguramente que ustedes han hecho en los otros hospitales, cuando han pesado al bebé, han sacado el delta peso. A ver, ¿han hecho o no han hecho? Chicos. Sí, hemos hecho, dice. Han hecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula para sacar el delta peso? Era, si no mal me equivoco, es fecha de nacimiento o menos fecha actual sobre fecha de nacimiento por 100. El peso. Fecha de nacimiento. A ver, ¿están de acuerdo todos? No, es el peso de nacimiento. Ah, es el peso de nacimiento. Ay, perdón. Menos el peso actual entre el peso de nacimiento por 100, ¿verdad?
Ya, ¿y cuánto debe bajar el bebé los primeros días y hasta qué día debe bajar normalmente de peso? ¿Alguna otra? De En acuerdo con caso, tu En compañera, 24 horas debe perder 3%. en 24 horas debe pasar. Otra, máximo, a ver, máximo 3% y entre los primeros 7 a 10 días puede perder hasta el 10% de peso. los primeros, ¿cuántos días? Hasta los 10 días, si no me equivoco. 7 Hasta días. los 10 días. Eso quiere decir que no han hecho, lo han escuchado, pero no lo han hecho, porque una cosa es escuchar, otra cosa es hacerlo, ¿ya? Denme un par de minutitos, por favor. Mm. Listo, entonces continuamos. Vamos a ver, entonces la bajada de peso del recién nacido es hasta el cuarto día de vida. A partir del quinto día de vida, el bebé debe ir subiendo de peso hasta el 10.º día, que debe llegar al peso de nacimiento. Si al 10.º día no ha llegado al peso de nacimiento, nos preocupamos, algo está pasando, no está lactando bien, la mamá no tiene buena técnica, o la producción de leche pues no está siendo la óptima, etcétera, ¿ya? Y tenemos un promedio, si estamos hablando del primer día al cuarto día, y debe bajar solo hasta el 10% de su peso normal. Si ha pesado, por ejemplo, 3.200, el 10%, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos, el 10%? ¿Cuánto sería el 10%?
Chicos, ¿están ahí o no? Miguel Ángel, no estaba. Olimpia, Sí, licenciada. ¿cuánto sería el 10% de 3.200? El bebé ha nacido con 3.200 y estamos diciendo que debe bajar el 10% hasta el cuarto día, como máximo de baja de peso. 320 gramos, ¿verdad? Por 10, por 10, entre 10, el 10%, ¿cuánto es? Ay, Dios mío. Estos chicos están mal en matemática. No han aprendido que para multiplicar por 10, 100 y 1000 solamente se recorren los ceros hacia la derecha. Y para dividir se recorren los ceros a la izquierda, o los espacios a la izquierda. Entonces hacemos un promedio. Esos 320 gramos que debe bajar el bebé debe ser en 4 días, ¿no es cierto? Quiere decir que cada día debe de bajar más o menos un promedio de 2.5%, debe ser su delta peso. Y ya, vamos a ver la fisiología. Entonces, cuando hablamos de examen físico, estamos hablando de la fisiología del recién nacido. Y en la fisiología vamos a poder, caramba. Ya está. En la fisiología vamos a ver qué pasa con la termorregulación. Ahí tenemos el arco aferente, ¿verdad? Hay un arco aferente, es decir, hay los receptores cutáneos con el hipotálamo. Ese es el arco aferente que se produce. Y la termorregulación está dada por los procesos de conducción, convección, evaporación, radiación, el mecanismo regulador central, que es el hipotálamo, y la superficie corporal. En la parte renal, velocidad de excreción urinaria. ¿Cuánto es la velocidad de excreción urinaria, chicos? Ustedes han hecho ya hospital, han pasado por 4 hospitales, o 5. 1, 2, 3, 4, 5 hospitales han pasado. Sería su 6ª rotación. Ahora sí les pongo nota. O les bajo la nota, una de dos. A ver. Adaina. Sí, licenciada. Adaina. ¿Cuál es la velocidad de excreción de la orina? No me acuerdo. En caso de adultos de 0.5 a 1.5 ml, pero en el menor no me acuerdo. Marleni. René. 1 mililitro por kilo por hora, ¿no es cierto? 1 mililitro por kilo por hora. Por debajo de eso, o por encima de eso, estamos hablando de elevación o disminución de la velocidad de excreción urinaria. Velocidad de filtración glomerular, la velocidad de reabsorción tubular y el flujo sanguíneo renal. Fíjense que todo esto, estos conjuntos tienen sus parámetros y estos parámetros nos van a decir que el riñón está pues completamente sano. Entonces acá vamos a ver el requerimiento de líquidos en el recién nacido de acuerdo a las horas de vida, y yo les voy a pasar después el cuadrito para poder hacer las fórmulas de la fórmula hidroelectrolítica para poder colocar al niño, ¿no? En los niños que requieren infusiones. ¿Cómo se obtienen los líquidos en el recién nacido? Ingresos de agua como líquido o como parte de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los niños que ya están comiendo, hay que considerar la sopita, ese segundo si es muy seco, no, pero si tiene, digamos, algo de líquido, también se considera la mazamorrita, etcétera, ¿no?
la gelatina. Y la oxidación de los alimentos es 12 gramos de agua por cada 100 kilocalorías, ¿ya? En la oxidación. Pero se considera para hacer el balance hídrico 0.5 cc por kilo por hora. O, claro, por kilo de peso, mejor dicho. Los líquidos, en la forma de excreción, ya hemos visto los ingresos, la excreción, pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. En las pérdidas sensibles vamos a tener la excreción fecal, excreción renal, o sea, todo aquello que se puede medir, ¿verdad? En pérdidas insensibles, las pérdidas cutáneas y las pérdidas pulmonares del aporte total. Los líquidos en el recién nacido también, de acuerdo a las funciones del líquido. Disolvente para los cambios celulares, como medio para los iones, porque esos son los que trasladan, transporte de nutrientes y productos residuales, ¿no? En la sangre, por ejemplo, que es una forma líquida, transporta nutrientes, transporta los productos residuales, transporta las sustancias, las vitaminas, todo lo que va a alimentar a cada célula y recoge la parte venosa, va a recoger ya también las sustancias tóxicas, los desechos, todo aquello que ya no sirve, ¿no? El CO2, etcétera. Y también sirven para la regulación de la temperatura corporal. Entonces, cuando nosotros hablamos de los electrolitos en el recién nacido, vamos a ver por qué peso corporal, por ejemplo, el requerimiento del sodio y del potasio. Y cuando vemos la superficie corporal, vamos a ver también el requerimiento del sodio y potasio por cada metro cuadrado de superficie corporal. En cuanto a la función digestiva, ¿qué se produce en la función digestiva? Tenemos que evaluar la relación succión-deglución, la coordinación succión-deglución, la inmadurez del cardias y la motilidad intestinal, si está aumentada o disminuida. Generalmente debe estar, ¿no?, en sus valores normales. Y la absorción de grasas también en ellos, por ejemplo, está disminuida. Por eso a ellos no se les da grasa. La leche final, por ejemplo, tiene bastante grasa. Por algo se llama final, porque sale al final de la leche, ¿no? El bebé lacta es una lechecita casi transparente, clarita, y la leche final tiene grasita, entonces eso se mezcla, ¿no? Y generalmente eso a veces no lo succionan los bebés, se sigue quedándose allí, ¿no? Y los requerimientos calóricos tenemos de acuerdo a la edad. El menor de 1500, de 85 a 100 calorías por kilo día. En el de 0 a 12 meses estamos hablando que es de 90 a 110 calorías por cada día. En cuanto a los hidratos de carbono, ¿cuál es la función de los hidratos de carbono? Que en el organismo tenemos de 35 a 50%. Es una fuente de energía inmediata, tiene anticetógenos, tiene una estructura celular y hay una resíntesis de los aminoácidos. En cuanto a los lípidos, fuente concentrada de energía, protección física de vasos sanguíneos, órganos, nervios, aislamiento frente a los cambios de temperatura, las membranas celulares y núcleos, el vehículo para la absorción de las vitaminas, que es la A, la D, la E y la K, y los ácidos grasos esenciales. En cuanto a la parte proteica, el suministro de aminoácidos nos sirve para el crecimiento y reparación tisular, solutos para el equilibrio osmótico, núcleo y lipoproteínas, enzimas y anticuerpos. En cuanto a la exploración física del recién nacido relacionado a los signos vitales, vamos a ver la temperatura en grados centígrados, cuando se considera mayor fiebre, cuando es mayor a 38 axilar y 38,3 rectal. Frecuencia respiratoria de 30 a 50 por minuto. Exploración física. En cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos de 120 a 160.
y la presión arterial va a variar de acuerdo a la edad del recién nacido, ¿no? Recién nacido de menos de 1000 gramos, de 30 a 80 la sistólica y la diastólica de 16 a 36. Miren que eso tenemos que tener en cuenta. Yo recuerdo un día que estaba con las alumnas y una de las señoritas se me acerca y me dice, profesora, ese bebito, mire su presión arterial. Su presión arterial está en 30-20. ¿No está muy baja? ¿Hay que hacerle algo? No, le digo, es un bebé prematuro que es normal su presión arterial, ¿no? Lo que tenemos que evaluar dentro de esto es la media. Pero para ver si está bien o está mal, nosotros tenemos que saber los valores normales. En el recién nacido de 3 kilos, de 50 a 70, la sistólica y la diastólica de 25 a 45. En el primer mes ya estamos hablando de que esta ya sube y ya se va regularizando a la edad del niño y luego del adulto, ¿no? De 60 a 90 la sistólica y de 20 a 60 la diastólica, ¿ya? En cuanto al peso, talla y perímetros, estamos viendo acá, también va a diferir en cuanto al sexo, masculino y femenino. Y en el aspecto general, ¿qué tenemos que evaluar? Valorar el estado de alerta, está despierto, somnoliento, dormido, de repente está aletargado, etcétera, ¿no? La actitud, la movilidad y el llanto, malformaciones o heridas, estado nutricional y edemas en el recién nacido. Entonces, como ellos no manejan bien todavía la presión oncótica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar si hay presencia de edema, que es lo que nos va a indicar que la presión oncótica y osmótica no está adecuadamente funcionando. En cuanto a la exploración física, podemos ver a nivel de piel si hay presencia de ictericia, cianosis, si es central o periférica, si hay plétora, hay palidez, hay rash, hay milium, o la piel de arlequín, ¿no? También podemos ver en un recién nacido, fíjense, el vermis gaseoso. El bebé parece que le hubieran puesto pues a una olla con manteca y lo han sacado, ¿no? Esa es la grasa parda que llamamos nosotros, que le ayuda a regular temperatura y que esto no se debe retirar. Y el anugo del bebé, fíjense la pielcita llena de vellitos, ¿no? Parece un monito nuestro bebé. La cianosis central que se ve solamente en la cavidad bucal. Ven ahí labios, lengua, ¿no? La cianosis central. Y la cianosis periférica que solamente se va a apreciar en las plantas de los pies, palmas de las manos y lechos ungueales. Y la cianosis generalizada, pues el niño está completamente azulito, que ya lo habíamos visto en otra diapositiva el día de ayer. Y los milium son esos puntitos blancos que el bebé presenta, sobre todo en la naricita, la cara, de repente en su cuerpo, en su frente, en su cuellito, que son conjunto de grasas que se acumulan en los poros, ¿no? Y la piel de arlequín, como ven, ustedes saben que el arlequín es ese gorrito de 2 o 3 colores. En el caso del niño, cuando el niño nace, se pone a su lado porque frente a un ambiente frígido, está pasando de un ambiente caliente a un ambiente frígido, entonces se pone a su lado. Y a medida que se va cambiando de color la piel, se va poniendo rosadito, por una parte pálido, por otra parte rosado, o de repente medio azulado y rosado, o de repente medio amarillento. Entonces se le llama la piel de arlequín, ¿ya? Después tenemos los famosos eritemas. El eritema tipo Raynaud, que es infeccioso, que fue producto de que la mamá ha tenido una infección a nivel vaginal y eso es lo que ha contagiado al bebé al momento que ha salido. Se presenta un eritema infeccioso. Pero hay otro, el eritema tóxico, que es aquel eritema que parecen picaduras, ¿no? Picaduras de mosquito en ciertos lugares del cuerpo, que se produce de acuerdo a la adaptación del bebé. Ustedes saben que el bebito no ha estado con ropa cuando estaba en el vientre,
Entonces ahora le estamos poniendo ropa, frazadita, de lana, de algodón, lo otro que le ponemos es de polar, etcétera. Entonces la reacción de la piel es pues en forma de rash también, ¿ya? Y la marca de la cigüeña, la que ven arriba, son los famosos hemangiomas planos que se ve en el cuellito, como lo ven acá. Fíjense acá en la parte de acá arriba, y acá tiene unas marquitas, se le dice, son hemangiomas planos, pero se le dice la marca de la cigüeña. Ustedes saben que tradicionalmente se dice que la cigüeña trae al bebé, ¿no? Se ha relacionado bastante eso. Entonces, que la cigüeña lo ha agarrado del cuello y ha dejado sus marcas. Entonces, por eso se le llama las marcas de la cigüeña, son hemangiomas planos que presenta el bebé en esa parte. Estos hemangiomas planos también puede presentarse en la cara, ¿no? Puede presentarse en el cuerpito. Son manchas rojas que a medida que va a ir desarrollando, creciendo el bebé, va a ir borrándose, ¿ya? Y la famosa mancha mongólica que todos los latinoamericanos sobre todo tenemos, porque nosotros en Latinoamérica ha sido pues una confluencia de muchas razas y sobre todo los tenemos los de raza negra, mulata, raza mestiza, ¿no? Porque los blancos no tienen esta mancha mongólica. Entonces vamos a empezar la exploración física a nivel de céfalo-caudal, no se olvide. ¿Qué cosa es lo que evaluamos en la parte de la cabeza o del cráneo? Hemos dicho que tiene una fontanela anterior y una posterior. La anterior se cierra alrededor del año y 8 meses y la posterior se va a cerrar a los 2 meses. Y hay que ver el espacio, ¿no? Generalmente la fontanela anterior debe medir 2 por 2 en los niños normales y la posterior debe medir 1.5 por 1.5. Esto se va a cerrar más rápido, pero la otra sí va a demorar. Si se cerrara, por decir, a los 6 meses, 8 meses, podemos estar sospechando que hay una craneosinostosis y esta craneosinostosis nos va a llevar a una microcefalia. Es decir, no va a permitir pues de que se produzca el crecimiento, el desarrollo de la masa encefálica, porque muy rápidamente se está cerrando estas fontanelas. Yo les decía que los niños cuando nacen con las suturas todavía no adheridas, no pegadas, no unidas. Por eso hay el amoldamiento cuando se queda el bebé en el canal del parto, ¿ya? Entonces hay este amoldamiento o moldeamiento también que se va a producir muchas veces. Como ha estado mucho tiempo en el canal del parto, se van a montar las suturas, que esto con el paso de los días va a ir acomodándose y se va a quedar con la forma de la cabecita para que esto ya se pueda unir o pegar, ¿ya? Entonces podemos encontrar, ya les decía, el caput sucedáneo, que es la hemorragia que se produce solo a nivel del cuero cabelludo. El cefalohematoma, que es una hemorragia un poco más intensa y abarca el periósteo, ¿no? Y hay que ver los tipos de cráneo, porque tenemos varios tipos de cráneo. Aparte de los tipos de cráneo, tenemos el moldeamiento o ¿cómo se llama? Que se van a amoldar. Las suturas estas no están afrontadas, ¿no? Hay cierto grado de cabalgamiento, debe probarse su movilidad para descartar la craneosinostosis, es decir, si ya están adheridos, nacen los huesos adheridos, estamos hablando de una craneosinostosis, ¿no? O sea, es decir, de una unión de las suturas antes de tiempo, y esto no va a permitir el desarrollo de la, ¿cómo se llama? El desarrollo de la masa encefálica, y estaríamos hablando de una microcefalia, porque va a quedarse pequeñito, ¿ya? La bolsa serosanguínea corresponde a un edema en el cuero cabelludo por la presión del trabajo de parto, que se va a extender sobre las líneas de suturas y puede ser extenso o puede ser pequeño. Debe diferenciarse de un cefalohematoma, definitivamente. En la cara, los ojos, con frecuencia los bebés tienen los párpados, los ojitos cerrados y los párpados edematosos por el trabajo de parto que ha obtenido.
Los abres y se le mueve a la luz o a la sombra, entonces hay la abertura palpebral, ¿no? Frente a la luz, ellos, si es sombra, abren y si es luz, lo cierran inmediatamente. El iris a esta edad es de color grisáceo. Es frecuente las hemorragias subconjuntivales y la de escleras. ¿Por qué? Por la presión, además de haber hemorragia a nivel del cerebro, puede haber también hemorragia a nivel de los ojitos. Y vamos a ver hemorragia conjuntival, ¿ya? La pupila debe responder a la luz. Hay opacidades en la córnea cristalino, los cuales son anormales. Esto no es normal. Y esto se diagnostica con reflejo rojo, haciendo la dilatación de las pupilas. Esto lo evalúa el oftalmólogo. La esclerótica normalmente debe ser blanca o ligeramente azul. Eso es lo normal, ¿no? Si está amarilla o está pálida, tenemos que descartar alguna patología. Los reflejos pupilares, ¿no? Sabemos que frente a la luz la pupila va a disminuir su tamaño y en la sombra la pupila se va a dilatar. Entonces, eso se llaman los reflejos pupilares. Las manchas de Bruchfeld, que se presentan generalmente en los niños con síndrome de Down. Y a menudo hay conjuntivitis cuando no se ha hecho la debida profilaxis ocular, ¿ya? En la nariz, sabemos que el niño es un respirador enteramente 100% nasal. Entonces, esas fosas nasales siempre deben estar libres de secreciones, porque si no, el niño presenta dificultad respiratoria, le molesta y no lacta adecuadamente por la molestia del no poder respirar. O podemos encontrar, pues, atresia de coanas también. Entonces es importante confirmar la permeabilidad pasando una sonda orogástrica, ¿no? Si pasa, digamos, unos 5 centímetros o unos 8 centímetros, quiere decir que hay permeabilidad, no hay atresia. Es frecuente observar el milium que hemos estado viendo, los puntitos blancos, en el dorso de la nariz, que corresponden pues a las glándulas sebáceas obstruidas, lo que es un fenómeno para ellos normal. Luego se va a permeabilizar. El milium sebáceo es un quiste blanquecino de pequeñas dimensiones que aparece pues en la epidermis, producido por la obstrucción de los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas ecrinas. En la boca los labios deben ser rojos, las encías muestran un relieve dentario, pero no tienen dientes, ¿no? No tienen dientes. En ocasiones hay unos pequeños quistes o algunos pequeños dientecitos que al ser tocados se movilizan. En algunos casos esto se sale solito, en otros casos puede permanecer hasta la edad de los 6 años, que es la edad en que empieza a caerse los dientecitos, ¿ya? También es muy frecuente observar las perlas de Einstein en la línea media de los maxilares, que son pequeñas pápulas blanquecinas que no tienen pues un significado patológico. Y lo que sí tenemos que estar pendientes es en busca de macroglosia, o sea, esa lengua que no sea muy grande. Sobre todo eso se presenta cuando los niños tienen hipotiroidismo o en los síndromes de Down. Tienen la lengüita grande y ellos tienden a estar sacando la lengua, ¿no? Eso sí es, ya estamos diagnosticando desde ahí. Los oídos, importante ver la implantación del pabellón auricular. Sabemos que cuando la implantación es baja, haciendo una línea recta en la comisura del ojo, y la implantación es por debajo de esa línea, estamos frente a una patología. Y generalmente en los niños con síndrome de Down se presenta pues esto, ¿no? Las alteraciones se asocian, cuando hay alteraciones en el pabellón auricular, a malformaciones del tracto urinario. Los tímpanos son difíciles de visualizar y tienen una apariencia opaca. Es importante observar esa membrana timpánica. Antes, digamos, siempre se asociaba alguna alteración del pabellón auricular o alrededores, se asociaba inmediatamente a malformaciones de las vías urinarias, pero las últimas investigaciones están descartando y han dicho que no tiene ninguna relación con la vía urinaria
esa pequeña malformación o esos quistes que tienen alrededor del pabellón auricular, ¿ya? Entonces, pero todavía no está, digamos, confirmado. O sea, hay investigaciones que dicen que no hay relación, pero esto tiene que pasar todo un proceso para que pueda decirse que realmente sí tiene o no tiene relación. El cuello, normalmente en los recién nacidos, es corto y simétrico. Hay que explorar la movilidad y el aumento del volumen. Este aumento de volumen nos puede indicar que hay bocio, que hay quistes tiroglosos o tiroideos, o hematomas esternocleidomastoideo, o de repente si observamos asimetría con desviación a un lado, puede ser que simplemente se deba a la postura fetal, porque ustedes saben que las plantas de los bebés o el talón del bebé está apoyado en el cuello y la parte inferior de la cara. Entonces, a veces un taloncito puede irse un poco más adentro. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo está, mi hijita? Bien. Bien, corazón. Sí. Muy bien, ¿ya te vas al colegio? Sí. Muy bien, mamacita, que te vaya bien. Se debe a una postura fetal persistente, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que considerar eso, que a medida que el bebé crece, va a desarrollarse el músculo que dejó de desarrollarse en esa zona, ¿no? O puede haber un higroma quístico. Entonces, aquí están los dientes neonatales. Estos son dientes, por ejemplo. Acá tenemos un diente. Acá también tenemos diente. O acá una forma que parece diente, pero no es diente. Esos son los epulis congénitos. Y acá vamos a ver un frenillo corto. El bebé logra sacar la lengüita. El bebito, cuando no logra sacar, o sea, no llega a pasar de la encía y la lengua se queda retraída y forma como un corazón, quiere decir que tiene un frenillo prolongado, un frenillo moderado, y no le va a permitir hablar ni succionar, porque el bebé tiene que sacar la lengua para succionar, ¿no? Para asentar la mama, hijo, hasta la tarde. Esa tos, hijito. No le va a permitir succionar ni le va a permitir hablar un poco más adelante cuando ya tenga que hablar, ¿ya? Y los quistes mucosos que se presentan a nivel de la lengua, sobre todo. Podemos encontrar también labio, fisura palatina, ¿no? Esta es una posterior, por ejemplo, paladar hendido, pero en esta viene miren, la parte del paladar está acá afuera, entonces tiene una fisura palatina doble en ambos lados. Y el labio igual, ¿no? La fisura palatina y labio hendido, ambos lados. Puede ser también solo de un solo lado, ¿ya? En el tórax tenemos que ver la forma, puede ser asimétrica, pextum excavatum, y la respiración debe ser de 30 a 60 por minuto. Puede presentar nódulos mamarios, mamas supernumerarias, acumulación de leche, que eso es normal, por la excesiva cantidad de hormonas que ha pasado de la mamá al bebé. El tipo de respiración, si de repente encontramos signos de dificultad respiratoria, cuando hacemos la exploración física, no se olviden que hacemos la percusión y auscultación, sobre todo de los campos pulmonares, y la auscultación del área cardíaca. Las clavículas, siempre las clavículas debemos palpar, estas deben ser de superficie lisa y uniforme. Si nosotros vemos que de repente hay un pequeño montículo o abultamiento, podemos sospechar de una fractura. Sobre todo se produce en los niños que son grandes para la edad gestacional. Un niño de 4 kilos que está saliendo por la vía vaginal, imagínense, si un niño de 3 kilos sale con cierta dificultad, uno de 4 kilos va a salir con más dificultad. Y al momento de salir, ¿qué pasa? Se comprimen los hombros y ahí puede producirse la fractura de clavícula, ¿ya? Los pulmones, la respiración en los recién nacidos es tóraco-abdominal y es más abdominal que torácica. Y la torácica
tóraco abdominal se deben elevar, ¿no? En la inspiración ambos se elevan. En la expiración ambos se deprimen. Entonces debe ir a la parte. Pero si de repente el tórax se eleva y el abdomen se deprime, luego el tórax se deprime y el abdomen se eleva, entonces estamos frente a un problema, a una disfunción tóraco-abdominal. En los niños la respiración normalmente es irregular, se llama periódica. ¿Por qué? Hay momentos que y de pronto hay una pausa. Y después hay una pausa. ¿Me están escuchando lo que estoy respirando, verdad? Sí. Pero muy bien. Si esa pausa pasa de los 20 segundos, estamos frente a un apnea. Quiere decir que eso no se debe producir. Eso es patológico, ¿ya? Pero si estamos frente a un cese de respiración por 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos, 12 segundos, 15 segundos, estamos frente a una respiración irregular. Como les decía, los pulmones se expanden en forma simétrica y tienen pues un buen pasaje del aire y eso se llama murmullo vesicular, ¿ya? Se pueden auscultar ruidos húmedos en las primeras horas. ¿Por qué? Porque ha habido pues líquido pulmonar. Un murmullo vesicular asimétrico o disminuido, entonces tenemos que sospechar de alguna patología, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la primera figura, en la superior, acá hay un pequeño abultamiento. Este pequeño abultamiento me está indicando de que está montada la clavícula. Hay una fractura, y acá miran la radiografía, acá está la fractura del bebé, ¿no? Se ha montado un hueso sobre el otro y por eso se nota el abultamiento que estamos notando acá. Vamos a ver la leche de brujas. La leche de brujas se presenta, como les decía, sobre todo en los varoncitos. Y son la excesiva cantidad de hormonas que ha pasado de la mamá al bebé. Nosotros presionamos esta glándula mamaria y va a salir leche. Y a veces tiene tanta leche comprimida ahí que chisguetea, ¿no? Que chisguetea. Eso es normal, eso se va a ir absorbiendo poco a poco, a medida que se va a absorber las hormonas que ha pasado de la mamá al bebé. Los pezones supernumerarios, vamos a ver el pezón normal y abajo, a veces tienen no solamente uno de más, sino hay otro más abajo y hay otro más abajo. Entonces, de igual forma, son algunas cosas que podemos encontrar pues en el tórax. En el abdomen tenemos que ver la forma. La forma en los bebés generalmente es batracial, es decir, es ancho el abdomen, ¿no? Es gordito el abdomen, es redondo el abdomen. No tienen la cintura que las señoritas de 18, 20, 25 años tienen, ¿ya? El muñón umbilical siempre tenemos que verificar que tenga los 3 vasos sanguíneos, 2 arterias y una vena. Hay que hacer auscultación, hay que hacer palpación, hay que hacer percusión. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar los órganos que estén ahí, por ejemplo, el hígado, el vaso, cómo sea qué es lo que se palpa debajo de las costillas, ¿no? Ambos, y la palpación renal de igual manera, ¿ya? En el abdomen, miren este abdomen, por ejemplo, es un abdomen redondito, ¿no es cierto? Este abdomen se llama el abdomen batracial en los niños. Es blando y algo escafoides, es decir, deprimido en algunos casos. En la medida que el intestino se llena de aire, el abdomen comienza a distenderse y vemos un abdomen pues bastante globuloso. Los órganos abdominales van a ser palpables, tanto los intestinos, el hígado, el riñón, el vaso. Un abdomen marcado y persistentemente deprimido sugiere una hernia diafragmática. ¿Qué quiere decir? Que hay un agujero en el diafragma y los intestinos se han ido a la zona de los pulmones, están ocupando parte del espacio torácico y por eso se ve aplanado el abdomen. Un abdomen distendido ya también puede sugerir que hay visceromegalia, ascitis, obstrucción intestinal o simplemente hay aire, pues, ¿no? Que está lleno de gases ese niño. Hay que buscar defectos como masas abdominales, la gastrosquisis que es evidente, un falocele también que es evidente, ¿ya? Y de repente podemos estar frente a una atresia
intestinal en cualquier parte del intestino. Puede ser desde el duodeno, el yeyuno, el ilion, etcétera. Pueden estar, ¿cómo se llama? Pueden estar atrésicos, es decir, está obstruido, no obstruido por meconio, sino puede estar sellado, porque así congénitamente se ha formado. Vamos a ver la hernia de cordón, fíjense, parte del contenido abdominal está saliendo por el cordón, ¿no? Y está dentro de gelatina de Wharton, que es lo que cubre a las gasas, a las asas, mejor dicho, a los vasos sanguíneos. La gastrosquisis, como ven acá, ¿qué cosa es? La salida de los intestinos por el ombligo, ¿no? Hay una abertura en la parte del ombligo. Normalmente los niños, los bebés, cuando se están formando, los músculos rectos que nosotros tenemos en el abdomen deben estar sellados, pegados. Pero ¿qué pasa en el feto? En el feto, los dos músculos rectos que van al lado de la zona del ombligo están aperturados. ¿Para qué? Para dar pase al cordón umbilical. Y esto normalmente se debe cerrar alrededor de los 2 años. Pero ¿qué sucede muchas veces? Esta apertura es más grande de lo que debe ser y se comienzan a salir los intestinos, el peritoneo, y a veces no hay formación de peritoneo o hay una salida también allí y permite pues la salida de los intestinos, que a esto se le llama la famosa gastrosquisis, ¿ya? Y un falocele es cuando se ha salido pues una parte del contenido abdominal, pero que está cubierto por la gelatina de Wharton. En los genitales que tenemos que observar en las niñas, los labios que cubran los labios mayores a los menores y la presencia del clítoris y secreción. También se va a observar secreciones vaginales y también sangrado, ¿no? Lo que llamamos la pseudomenstruación. Es un sangrado activo que se produce como en la mujer adulta, 3 días, normalmente es un sangrado entre rojo y medio marroncito. Entonces, no nos asustemos, eso se presenta por excesiva cantidad de hormonas que ha pasado de la mamá al bebé, ¿ya? Y en el niño podemos observar testículos descendidos, deben estar descendidos, y la presencia de repente de hipospadias o epispadias, ¿no? Eso sí saben ustedes qué cosa es hipospadias y epispadias. Bueno, acá vamos a ver la secreción vaginal, que es una secreción blanquecina, tipo moco, que sale de la vagina de la bebita. Vamos a ver la hemorragia vaginal, acá está abriendo los labios mayores, y vamos a ver pues el sangrado que se produce a nivel vaginal por supresión, es decir, por excesiva cantidad de, ya les decía, de hormonas de la mamá al bebé. Y acá vamos a ver a simple vista una atresia de ano, quiere decir que no tiene la permeabilidad anal, no hay por dónde salga. Estos chiquititos pasan a sala inmediatamente. ¿Para qué? Para que les hagan su colostomía y puedan eliminarlas el meconio por la colostomía. En caso de los genitales, generalmente el prepucio en los varoncitos está fimótico, es decir, encierra el glande, ¿no? Queremos sacar el glande, no sale porque está ligeramente encerrado. Para eso son los ejercicios que se recomienda a la mamá en el momento del baño, que hay que hacerle todos los ejercicios para que ese prepucio vaya dando paso a la salida del glande. Puede haber también hidrocele, es decir, líquido a nivel de los testículos, es decir, de las bolsas escrotales, y hacerlo grande, ¿no? O puede presentarse también hernias. En cuanto a las extremidades, tenemos que descartar que haya luxación congénita de cadera, hay que verificar cómo está el tono muscular, la funcionalidad, o de repente encontramos sindactilia o polidactilia, y presencia del pliegue simiano, generalmente que se produce o está presente en los niños con síndrome de Down. Y el pie equinovaro, que es por la posición en la que ha estado nuestro bebé en el vientre materno.
¿no? Puede ser un equinovaro, puede ser un equino, puede ser un pie solamente varo. En la columna y el sistema nervioso central. En la columna debe estar completamente formada las vértebras y no tiene que haber aperturas. En cuanto haya aperturas, vamos a ver que está presentándose un mielomeningocele, un meningocele, o de repente al final de la columna hay una espina bífida, es decir, no termina en la cola de caballo que normalmente termina el sacro, que se empunta, sino en dos puntas, ¿no? Eso se le llama espina bífida. ¿Y cómo nosotros vamos a darnos cuenta? Al finalizar la zona de la columna, en la piel vamos a notar un pequeño agujerito, ¿no? Ese agujerito es el agujero pilonidal que se llama, que nos está indicando que hay espina bífida, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay pues una apertura, entonces está hundiéndose la piel ahí. El tono muscular, puede haber hipotonía o hipertonía o está dentro de lo que corresponde a su tono. En cuanto a los reflejos, tenemos reflejos primitivos que son el reflejo de succión, deglución, reflejo de Moro, reflejo de búsqueda, el reflejo glabelar, que es el de parpadeo, es decir, frente a la luz, el bebé abre y cierra los ojitos, el de marcha automática, el de Babinski, ¿no? Y en cuanto a la biometría hemática, tenemos que conocer la fórmula roja y los valores normales. La fórmula roja ya sabemos que la cantidad de glóbulos rojos en el recién nacido es de 5.000 a 10.000, en el adulto es 5.000 o 4.000 a 5.000. Entonces es importante conocer los valores normales. Bueno, ahí tenemos la fórmula de roja, plaquetas y hematocrito. La fórmula blanca, la cantidad de leucocitos, por ejemplo, en un adulto, los leucocitos que sean de 5.000, o digo de 10.000, estamos frente a una infección, mientras fíjense en el recién nacido, a término tienen pues de 9.000 hasta 30.000 leucocitos. La glicemia de igual manera, ¿no? En los prematuros de 40 a 65, en el a término de 40 a 100. En cuanto a los electrolitos, el sodio de 135 a 140, en el prematuro de 135 a 150. El potasio de 4,5 a 5,5, en el prematuro hasta 7. El cloro, 95 a 105, y en el prematuro de 95 a 105, de igual manera. El líquido cefalorraquídeo, hay que ver la presión y la glucosa, ¿no? Las proteínas y los leucocitos. El examen posterior. El examen inicial generalmente es un examen rapidísimo, ¿no? ¿Por qué rápido? ¿Por qué? Porque estamos frente a un recién nacido que tenemos que considerar los periodos de adaptación, los cambios que debe realizarse y el momento que se tiene que, el tiempo que se tiene que tener al lado de la mamá o en este contacto precoz que sabemos que es a la hora. Mientras que el examen físico posterior que se hace después de las 12 horas, hasta las 24 horas de vida, es mucho más minucioso, ¿no? Tiene que ya ser en condiciones adecuadas, no tiene que estar en un ambiente muy frío, tiene que estar el bebé cómodo sobre la cama, tiene que haber una luz que permite evaluar al bebé, el color de piel y todo eso. Si nosotros tenemos una luz amarilla, por ejemplo, nos va a indicar otros aspectos, va a variar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra condición. A continuación se detallan los distintos aspectos a evaluar en el examen. Hijita. Ya estamos listos. Ya están listos. Ya está listo mi chiquitito para ese jardín. Ay, qué guapo es mi hijo, qué guapito que es mi hijo, qué bonito. Mi chico travieso. Mira mi tijera agarrada. Ya. Entonces vamos a evaluar la función cardiorrespiratoria. Vamos a ver ¿cómo se llama? Ya hemos dicho que la frecuencia cardíaca. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia cardíaca y el pulso? Lápiz. Es lápiz para poner las notas a mis alumnos. Sí, lápiz. A ver, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia cardíaca y el pulso?
No me contestan de por sí. Vamos a ver. Marisabel. Sí, licenciada, buenos días. Si no estabas a la hora que he llamado, lista. Marisabel, a ver, ¿cuál es la diferencia entre frecuencia cardíaca y pulso? En caso de la frecuencia cardíaca, se origina por contracción del corazón. En cambio, en el pulso se manifiesta periféricamente. Cuanto a la frecuencia cardíaca, se mide mediante la auscultación. Y el pulso se podría decir de que ya también se mide mediante la palpación. Claro, unas son las ondas, ¿no? El pulso es producido o se mide las ondas que dan los vasos, ¿no? Los vasos arteriales sobre todo. Mientras la frecuencia, su nombre lo dice, frecuencia, las veces que el corazón bombea, ¿ya? De igual manera, la frecuencia respiratoria, hemos dicho que los niños son 100% ventiladores nasales, ¿no? La apariencia general, la antropometría, es importante tener en cuenta esto, la postura y la actividad, la piel, importante verificar el color y la textura. Hemos dicho que la textura de un prematurito es mucho más lábil, es mucho más transparente, es mucho más gelatinosa, ¿no? La textura de la piel, ¿no? Y se nota visiblemente son las venitas periféricas, ¿ya? Mientras que en el recién nacido a término y posttérmino, la piel ya es más dura, ya no hay venas visibles. El unto sebáceo, que ya también hemos dicho que es la grasita parda, el anugo, la mancha mongólica, ya hemos hablado, los hemangiomas planos, como les decía, ese color enrojecido que se puede presentar en la cara, la nariz, el cuerpo, el cuello, que el cuello siempre tiene, por eso se llama las marcas de la cigüeña, ¿no? El eritema tóxico también que ya les había dicho. La cabeza, forma, tamaño, las fontanelas, el corazón. Importante ver cómo está ese latido, ¿cómo se llama? En el apex cardíaco vamos a verificar. ¿Qué es eso? ¿Uva? No, agua, dice. Ajá. Agua, y después que dijera agua. Todo soplo que persiste más de 24 horas, entonces vamos a tener que pasar a cardiología. Quiere decir que no ha habido un buen cierre tanto del ductus, ya sea interauricular o del ductus arterioso, ¿ya? Igual en el abdomen ya hemos estado viendo. Y vamos a ver, pues, miren, este es un onfalocele, ¿no? Miren esta figura. Quiere decir que los intestinos están dentro de la gelatina de Wharton, acompañando a los vasos sanguíneos, la presencia de meconio. Los genitales, puede haber, por ejemplo, acá hay un epispadias. Quiere decir que la uretra no está en la punta del pene, sino está por encima del pene. Entonces, también hay que verificar eso, ¿no? Hipospadias, epispadias. Ya hemos dicho, ¿no? Igual, los femeninos hemos dicho que los labios mayores deben cerrar a los labios o deben de cubrir a los labios menores. Las caderas, vamos a hacer el signo de Barlow para ver si hay, para descartar, ¿cómo se llama? Luxación congénita de cadera. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, vemos la mielomeningocele, mielo, su nombre lo dice, mielo es médula, ¿no? Se sale por una abertura, por una falla del tubo neural, es decir, de la columna. Fíjense si ha salido y cómo se ve en el bebé, en la fotografía, como están viendo, que hay pues parte de la médula que ha salido, que puede estar cubierta por la dura madre y la pía madre nada más, y esta tiende a secarse, a dañarse, a resecarse, y se pierde esa médula y el niño queda con parálisis. Mientras que meningocele es la salida de la dura madre y la pía madre con resto de líquido cefalorraquídeo.
que no está cubierta por la piel, ¿no? Fíjense, la piel termina acá, acá también por este lado. Esto está recubierto, esto no debe estar expuesto al aire. Entonces, ni bien nace el bebé, lo que tenemos que hacer es cubrir con gasa humedecida en cloruro de sodio hasta que ingrese a sala de operaciones nuestro niño. Y acá vemos, por ejemplo, los hemangiomas, un hemangioma en alto relieve y un hemangioma plano, ¿no? Este es el eritema tóxico, ¿no? Es el eritema tóxico que aparece como picaduras por la presencia, pues, de ropa que nunca el bebé ha tenido. Este es el milium. Fíjense, en estos bebés el milium está bastante marcado, ¿no? Pero en el 100% de los niños el milium generalmente viene en la parte de la naricita, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, el toxoplasma, el citomegalovirus. Son virus que están ubicados en el pelo del gato, del perro, de la rata, del ratón, de la oveja, de la vaca, ¿no? Entonces, a veces cuando una mujer en estado, o digo en época fértil, está cerca de estos animales y tienen estos virus, pues el niñito se queda en el vientre, es portadora de estos virus y el niño va a tener múltiples malformaciones congénitas, llegando hasta una parálisis cerebral. La madre con infección de, por ejemplo, de herpes a nivel de los genitales, como vemos en este caso, entonces, ¿qué pasa? El niño comienza a presentar estas ampollas que son, pues, que no son eritema tóxico, ¿no? Letra amarilla, ¿no? La microcefalia por un cerrado, letra Lenovo, Lenovo. Sí, Lenovo, laptop. Es mi laptop, hijito. Entonces, ¿cómo se presentan ampollas en la piel del bebé por, ¿cómo se llama? Por el contagio de la madre al niño. Y les decía, la microcefalia cuando hay un cierre temprano de las suturas craneales. Entonces se produce la microcefalia y esa cabeza es chiquita. Entonces la persistencia del ductus arterioso y las cataratas, ¿ya? Las cataratas en el niño. Igual vamos a ver acá, fíjense, puede nacer el niño con tantos dientecitos que se le puede caer a los días o también no. Este es un labio leporino, por ejemplo, solo unilateral. El anterior que vimos era bilateral, ¿ya? En cuanto a la estomatología del recién nacido, hay que ver el tamaño de la cara, los ojos, maxilar, si es pequeño, grande. Generalmente si el maxilar inferior es pequeño, estamos frente a una micrognatia que no va a permitir una buena lactancia al bebé, ¿no? La simetría de la cara, ver presencia de ganglios, los reflejos que ya habíamos hablado, la palpación de los labios, paladar y carrillos, la lengua, el frenillo lingual, ya les decía, cuando el frenillo es moderado, no permite sacar la lengua más allá de la encía y no va a permitir una buena lactancia. Entonces hay que hacerle un pequeño cortecito que lo hace pues el cirujano pediatra. Igual podemos encontrar algunas patologías bucales, ya hemos dicho labio y paladar endino, fisura labial, fosetas del labio, dientes natales o neonatales, el mucocele, la lengua geográfica y quistes epiteliales. En la piel, el vermis caseoso, ya lo están viendo en este bebé, en los prematuros sobre todo es bastante abundante. Ya hemos visto el aningo, milium, la piel moteada o la piel de arlequín, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas podemos encontrar aparte de lo fisiológico? Ya les dije, si nosotros no conocemos lo normal, no vamos a poder detectar lo anormal, ¿sí? Entonces tenemos que conocer la parte fisiológica, la parte anatómica para poder ver, descubrir lo que es la parte anormal. Entonces ahí tenemos algunas lesiones vasculares, como son la mancha del salmón, por ejemplo, acá en la cara, ¿no? El nevo inflama, los famosos hemangiomas. Hay algunas lesiones hiperpigmentadas que se llaman las manchas café con leche o las manchas mongólicas o los famosos nevos que algunos niños presentan. Las hipopigmentadas, que es el nevo hipopigmentado, las manchas lanceoladas
o la hipomelanosis de hito. Igual le hemos dicho que en la valoración ortopédica vamos a encontrar algunos problemas por postura del feto, ¿no? Evaluación cardiológica, hay que ver los soplos, pulsos, taquicardia, las mamas hipermamarias, ¿no? Ahí tenemos algunas valoraciones congénitas. Esto, por ejemplo, es una gastrosquisis, pero que está con el peritoneo, a diferencia del anterior que lo han visto que estaba todo fuera, ¿no? Cuando hay limitación de la aducción. Entonces vamos a decir, resumiendo, el recién nacido tiene características fisiológicas y anatómicas específicas. Existen muchos eventos fisiológicos exclusivos del recién nacido, que son propios del bebé. Es imprescindible realizar una exploración física completa para la detección temprana de anomalías. Los valores normales del laboratorio son específicos para el recién nacido. Eso no puede compararse porque ellos tienen sus propios valores, ¿no? Las causas de morbimortalidad son diferentes en este grupo etario, definitivamente. Una alegría compartida se transforma en doble alegría. Una pena compartida se convierte en media pena. Ese es un proverbio sueco. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, mis queridos amigos? ¿Alguna pregunta? Nada. Nadie hace preguntas. Entonces, todos menos un punto. Chicos, nos vemos entonces el día de mañana. ¿Está bien? Está bien, licenciada. Ya, entonces hasta el día de mañana. Está muy bien, licenciada.